muchas gracias por estar aquí con nosotros en la oficina, imposible, en esta residencia que es muy corta, pero bueno, tendrá una segunda parte en junio con la exposición. Y aprovechando que estás aquí, que estás haciendo este trabajo, me gustaría mucho de comenzar por preguntarte un poco cómo defines tu trabajo en general, y después que hablamos de este trabajo específico. Bueno, mi trabajo en general está sobre todo muy enfocado en la pintura y en la fotografía desde el proceso para llegar a una imagen pictórica, ¿no? a la pintura. Por lo general trabajo sobre la mujer en todas sus facetas de la vida, ¿no? Mi objetivo principal hasta el momento en el poco camino que llevo ha sido la representación de las mujeres en diferentes facetas y específicamente en los últimos años me he centrado en la representación de la mujer afrocubana, afrodescendiente. Pero hablando de fotografía, entonces tu proceso comienzas por la fotografía para llegar a la imagen pictórica. Entonces por ejemplo aquí... Sí, por lo general siempre comienzo con una sesión de fotos, haciendo fotografía de las modelos y de ahí se deslinda todo lo demás, ¿no? Ese es como el principio de mi proceso pictórico. Trabajo mucho con la imagen fotográfica. Y bueno, de hecho mis trabajos iniciales, yo partí de la fotografía, o sea, mis trabajos iniciales, mis primeros trabajos eran fotografía per se. Y luego me fui deslindando y fui comenzando a trabajar con la pintura hasta que se volvió mi enfoque principal. En este trabajo, bueno, la mujer afrocubana, afrodescendiente, perdóname. No, pero afrocubana también, o sea... Sí, afrocubana también. Lo que me encanta, y ya te ha visto, lo que me encanta en tu trabajo de pintura, porque lo conozco en tu trabajo de fotografía, es esa capacidad que tienes de dar la color, que trabajas la mujer en la color. Eso me interesa muchísimo. Me interesa también la manera como tú transportas el problema de la color de la piel por la multicolor de la piel. Entonces tú pintas una mujer negra, pero rosa, o amarilla, o verde. Eso es muy fuerte. A mí me gusta pensar, es una metodología, o sea, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con colores muy estridentes, creo que tengo mucha inspiración del fauvismo, por ejemplo. Y me gusta pensar que lo que retrato realmente no son las pieles, sino es el alma, ¿no? Es como estas radiografías de temperatura, ¿no? que vemos se usa sobre todo en cosas militares y demás, ¿no? Pero al final es eso, es un escáner del color y del alma de las personas, ¿no? De la temperatura de las personas. Entonces, a mi forma y con mis propios colores, porque estos aparatos tienen un sistema de color muy específico, ¿no? Que va desde lo más frío hasta lo más cálido. Yo no utilizo eso específicamente, yo uso mis propios colores a partir de lo que me llega de las personas a las que retrato. Sí, ahora me hace pensar en la COVID. En COVID, durante la pandemia, nosotros veíamos muchas imágenes de la gente en los aeropuertos y eso. Claro, se hacía el scan, si te hubieras contaminado. La temperatura de las personas, sí. Pero también podemos imaginar que hay una contaminación del alma en tu trabajo, ¿no? Que podemos quedarnos contaminados por la energía de los colores. Es algo que activa nuestro sistema nervioso. Exacto, nuestro sistema nervioso. Sí, y a mí... Un poco de dopamina. Sí, ¿un poco qué? De dopamina. De dopamina, sí. Exacto. Sí. Y eso es muy bonito de tu trabajo, porque la arte es algo que nos toca, ¿no? Que nos activa, y que nos activa algo,
puede ser el consciente, lo emoción, el afecto, todo. Es muy intensivo tu trabajo, intenso. ¿Intenso se dice intenso? Sí, intenso. Intenso. Intenso está bien. Fuerte. Fuerte. Entonces me decías que tu inspiración es más del fauvismo, pero ¿tienes algún...? No, inspiraciones tengo muchas. En cuanto a los colores, yo creo que sobre todo, bueno, principalmente el arte pop, sobre todo en una primera etapa, pienso, ¿no? Sobre, por ejemplo, Andy Warhol es uno de los artistas a los que más miro en cuanto a estas cosas más técnicas, ¿no? Pero en el fauvismo también, la representación del color en el fauvismo es como la cúspide en cuanto a intensidad de colores y a contraposiciones se refieren. Y de hecho, si vemos un poco en la historia del arte, no cabe ninguna duda de que el trabajo con el color en los artistas del pop se deslinda fácilmente de los artistas del fauvismo. O sea. ¿Y tienes alguna técnica específica que has inventado tú de trabajar o algo así, algo que tú sientes que te viene de tu propio cuerpo, de tu propio trabajo? Hombre, yo creo que al final todos son interpretaciones. Me parece muy difícil decir que he inventado algo porque soy de las personas que piensa que es muy difícil inventar algo, sí, ¿no? Porque ya todo tiene como una formulación y todo el mundo ha hecho miles de interpretaciones de formulaciones, ¿no? Yo creo que lo que hacemos los artistas, que nos hace un poco más personal nuestro trabajo, es hacer nuestra propia interpretación de estas técnicas que llevan años y años desarrollándose. Y por ejemplo, tuvo una etapa donde trabajé mucho estas imágenes muy pop, muy coloridas y hacía paisajes más naturalistas del fondo, más. Y esa combinación es algo que pienso que es una interpretación muy propia en ese sentido, ¿no? El trabajo, he intentado, o sea, a mí me gusta mucho experimentar, he estado trabajando con muchos collages, muchas formas de salirse de la bidimensionalidad de la pintura, pero manteniendo la pintura como tal, ¿no? El acto pictórico. Pero esas son propias investigaciones de mi propio proceso, ¿no? Al final, ya te digo, es cuestiones de interpretación de los mismos procesos que vienen desde la antigüedad. Sí. Y como también algo que comienzo a comprender en tu trabajo es esta mezcla que tú has enunciado ahora en la conexión cuerpo-paisaje. Sí. Tú juegas un poquito en un cuerpo pop, en un paisaje en clásico. Sí, o pelo menos expresionista. Exacto. Entonces, No, yo un poquito de Monet. Sí, totalmente. No, y sobre todo, o sea, últimamente no tanto el paisaje, pero sí me gusta pensar que tengo un estilo muy definido en cuanto a los personajes se trata, pero intento experimentar todo lo que puedo con los fondos que hago, ¿no? Y por ejemplo, estos fondos son un poco más geométricos, estos de las piezas que estoy haciendo ahora. Luego están los paisajes que son un poco más expresionistas. Tengo otro tipo de paisaje que es un poco más motivista, en el sentido de que trabajo con muchos motivos y la repetición de esos motivos que viene de la obra del artista francés, que ahora no... de Rousseau, de la obra de Rousseau. Y así he ido como experimentando, ¿no? En diferentes... Y cada serie que hago es un poco eso, ¿no? Forzarme a mí misma a salirme de mi zona de confort y investigar y experimentar diferentes cosas que pueden llevarme a un resultado que me gusta o no. Si me gusta lo sigo desarrollando, si no me gusta, pues lo corto. Sí. ¿Y cómo es tu proceso? ¿Tú tienes una idea previa de lo que vas a hacer? ¿O vas descubriendo cuando comienzas a pintar? Yo creo que depende de esto mismo que te estaba diciendo, ¿no? En un inicio, parte mucho de la investigación, pero técnicamente hablando es muy de descubrir, ¿no? De ver lo que funciona, lo que no funciona.
Y luego, cuando ya descubrí lo que sí me gustó, que es algo que sí me gustó, que sí me funciona, es empezar a desarrollarlo hasta el punto en el que lo perfecciono a mi punto de vista y entonces ya estoy como lista para descubrir otra cosa y todas esas cosas que he ido descubriendo van enriqueciendo de alguna forma mi trabajo, ¿no? Porque las otras experimentaciones que hago siempre puedo añadir un poco de lo que descubrí antes. Entonces, en ese sentido, ese es un poco mi proceso, ¿no? Ir descubriendo, me gustó, lo adopto y sigo descubriendo otras cosas y voy incorporando. Sí. ¿Crees que es posible de entender tu trabajo sin saber que tú eres de Cuba a Habana o crees que hay una ligación de tu historia personal, digamos, de tu geografía en tu trabajo? ¿Son dos cosas independientes? Hombre, ¿O crees que hay toda una relación con tu vida, con tu...? Relación siempre va a haber, porque al final somos seres sociales y nuestro contexto influye en nuestro trabajo y en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Sí. Pero me gusta pensar de que los temas que estoy tratando van un poco más allá de mi contexto, ¿no? Al final busco dar una nueva visión, una nueva representación de las mujeres, y eso va más allá de que sean mujeres cubanas, afrodescendientes o caucásicas o de donde sean, ¿no? Y también tienes en tu trabajo mujeres caucasianas, ¿cómo se dice? Caucásicas, sí. Caucásicas. En portugués es caucasianas, entonces caucásicas. Para terminar, porque también no te quiero que tienes que trabajar y no te quiero incomodar mucho, pero gustaría de terminar con una... porque tú eres muy joven, entonces el mundo está en la desgracia. Entonces gustaría mucho de terminar con algo que tú pudieras, casi como los griegos que dan los Juegos Olímpicos, la esperanza a los otros, ¿cómo se dice? La llama. La llama de... lo que diría un joven artista como tú que está en Portugal, por ejemplo, comenzando su carrera, como... ¿Qué le diría a un joven artista? Con el mundo como está hoy, el sentido del arte, la importancia de tu trabajo, la posibilidad que es después para ser artista hoy. Bueno, yo creo que los artistas tenemos una cosa que es fundamental y es nuestra capacidad de hacerle ver a las personas las realidades. Porque muchas veces en las sociedades contemporáneas estamos como tan enfocados en el día a día, en vivir el momento, lo inmediato, que no vemos como el panorama más amplio, ¿no? Y los artistas tenemos esa posibilidad de darles a ver a las personas, que se den cuenta de lo que está pasando en su alrededor, ¿no? Y me parece que eso es lo más bonito que podemos hacer. En ese sentido, mi mayor consejo es que si estás empezando en el mundo del arte o si ya has empezado en el mundo del arte y estás tratando de crearte tu propio camino, que sigas adelante y que con mucho trabajo siempre van a salir cosas. O sea, yo soy de las personas que piensa que si trabajas en lo que te gusta y haces lo que quieres hacer, siempre van a aparecer nuevas oportunidades para ti, siempre se van a abrir puertas. Sí, sobre todo porque si no tienes muchas condiciones, que es siempre posible. Y por ejemplo la colaboración. Exacto, siempre ayuda muchísimo, conocer personas. Y aunque no tengas como todo el tiempo del mundo o todas las posibilidades del mundo para trabajar, lo más sencillo del mundo de sentarte y garabatear un poco en una libreta siempre va a dar paso a otra cosa, ¿no? Y así poco a poco vas a ir construyendo tu propio imaginario y tu propio discurso, tu propia poética, sí, lo que sea. Sí. Y más una pregunta, porque como tú eres joven,
ves, y lidas muy bien con las redes sociales, por ejemplo, ¿cómo tú ves el papel, no es papel, pero la condición del artista en las redes? Porque ayer, hasta las redes, los artistas dependían mucho de las galerías, pero ahora con las redes pueden hacer su percurso autónomo, solo con las redes. Bueno, claro que las galerías tienen su función, claro. Entonces, preguntábate solamente que, porque tú como ya has comprendido que tienes una comprensión y uso fácil de las redes, porque tienes 25 años, para ti es natural. Entonces, quería pensar contigo un poquito esta condición del artista hoy, porque el artista ya no está dependiente solamente de las galerías. Y eso es interesante, ¿no? Pues si vemos la historia del museo, de la emergencia de las galerías, de las colecciones privadas, y de eso todo. Entonces es interesante de saber que hoy, con este movimiento de las redes sociales, el artista gana una fuerza y una autonomía. Claro, totalmente. Total. Y muchas veces por las galerías es imposible vivir con lo que... Claro que yo, por ejemplo, mira, yo pienso que las redes sociales hasta cierto punto son un arma de doble filo. Por un lado, tienes toda la razón, te dan una autonomía total y te dan la posibilidad de llegar a todo tipo de públicos y presentar tu trabajo a todo el mundo que tenga un dispositivo, ¿no? Y en ese sentido es maravilloso. ¿Qué pasa? Que junto con las redes sociales traen otro tipo de implicaciones, en el sentido de que para que realmente tus redes lleguen a un público mayor, tienes que tener una producción de contenido y no necesariamente de arte, me refiero a contenido para las redes sociales, muy grande, que como artista te consume totalmente tu tiempo de producción de arte, ¿no? Y me parece que ahí es donde está el peligro. La mayoría de las personas que se dedican a las redes sociales, o sea, yo pienso que es prácticamente un trabajo full time, ¿no? Porque además tienes que entender cómo funciona, qué es el contenido que más se consume, qué no. O sea, no es tan sencillo como si quieres crecer realmente en las redes, ¿no? No es tan sencillo como postear tu arte, cada vez que terminas una obra, posteo la obra, sino que es un trabajo que lleva tiempo y lleva como mucho trabajo, ¿no? Mucha dedicación. Entonces, ahí tienes que como ser muy consciente de cuál es tu prioridad, ¿no? Si tu prioridad realmente es producir arte o producir contenido, y me parece que hay una diferencia entre las dos cosas. Sí. En ese sentido. Pero sí, totalmente, las redes sociales hoy en día son una herramienta que si la sabes utilizar y si la sabes dominar bien, puedes llegar hasta el infinito, ¿no? Y de hecho hay muchos artistas que a partir de las redes sociales es que han logrado llegar a galerías, a todo, becas, hasta museos, ¿por qué no? ¿No? Porque es un modo que te hace muy sencillo lo que antes era muy complicado, que es llegar a las personas que tu arte necesita llegar, ¿no? Es como un vehículo, una herramienta, y en ese sentido es genial. Lo que no puedes es caer en la otra parte de la trampa. Sí. Qué bien. Sí, es interesante de ver eso como al final se quedan las instituciones del arte. Claro. Porque estamos en un mundo en que vemos la queda de las instituciones y al final las instituciones también sirven para dar una estructura y ayudar
los trabajos de la gente, claro que cuando bien utilizadas, claro, pero es interesante de pensar en esto porque es algo también que es importante de pensar en el mundo del arte, la propia importancia del museo, de la galería, de las redes, es algo muy actual. No, y yo sinceramente pienso que, o sea, no existe tal cosa como reemplazarlo con las redes sociales, o sea, eso es totalmente incierto, ¿no? Yo pienso que las redes sociales pueden ser o un vehículo, en el sentido de que te pueden llevar a, o puedes lograr ciertas cosas con ellas, pero no es un reemplazo en ninguna forma. También puede ser otro método, quién sabe, el día de mañana se desarrolla mucho más y hoy en día existen las exposiciones virtuales, pero siempre, o sea, siempre va a ser totalmente necesario los museos, las instituciones del arte, las galerías, todo, porque es parte del gran esquema que es el mundo del arte, ¿no? Sí. Y una otra cuestión, ¿cuál es para ti, porque es muy importante de hacer una exposición en cuanto a artista, Claro. y para ti, para tu proceso, cuando haces una exposición, te cierras mentalmente, emocionalmente, cierras un capítulo o es siempre está siempre en proceso continuo y la exposición es solamente un momento, que ves las exposiciones como algo que es una especie de... No, yo no, o sea, es que yo no veo, o sea, los procesos en el arte no son finitos, para mí, ¿no? Son infinitos, en el sentido de que lo que usé hoy lo puedo usar dentro de 10 años con total facilidad. Y para mí las exposiciones no cierran capítulos, simplemente son un paso más en el proceso, ¿no? Pueden ayudarte a cerrar como pequeños momentos, ¿no? En una serie. Exacto, una serie y hasta cierto punto, porque realmente no creo que un artista nunca cierre totalmente nada. No, claro que no. Siento que son capítulos que están en una libretica aparte que cuando los necesitas vas a coger la libretica y vas a... es parte del mismo proceso, ¿no? Pero las exposiciones son un vehículo necesario porque al final, o sea, son una parte necesaria del proceso, pero no necesariamente son el final del proceso, ¿no? Es una parte donde tú expones a las personas lo que has llevado haciendo, ¿no? Y hay una confrontación ahí entre el público, la obra, y esa parte también enriquece luego tu misma obra, ¿no? En el sentido de que hay nuevas interpretaciones, hay nuevas formas de ver la obra que luego tú puedes utilizar para seguir creando. Entonces, si te ha acontecido alguna vez, tipo, tener una exposición y tener a alguien que te dice algo que miras tu propio trabajo y dices, ya, que no había pensado en eso. Totalmente, y a veces las interpretaciones que te dan las personas, incluso las personas, no tienen que ser personas ni que estén sumergidas en el mundo del arte, en el sentido de que no tienen que ser personas que sean especialistas ni nada, pero una persona que no tenga nada que ver con el arte también te puede dar una opinión, un criterio que tú digas, ah mira, no había pensado en esta otra visión y tienes toda la razón, ¿no? Porque al final, o sea, cada persona es un mundo de aparte y como mismo nosotros como artistas creamos a partir de nuestras visiones y nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, a partir de las mismas historias que hemos tenido en nuestra vida, nuestras experiencias pasadas, las personas que se van a enfrentar a tu obra van a ver la obra de esa misma forma, ¿no? Van a ver la obra a partir de sus propias experiencias y sus propios criterios y sus propias, ¿no? Nunca van a coincidir, la forma de ver tuya no va a ser nunca la misma que la forma de ver mía, ¿no? Tú siempre vas a darle una interpretación a la obra, sea cual sea la obra, diferente a la que le voy a dar yo. Claro. Porque no somos iguales, ¿no?
Y cuando piensas la definición, por ejemplo, del trabajo del arte como un trabajo de conocimiento, de investigación, de, ¿qué crees que has en todo tu proceso? ¿Cómo has evoluido la idea de investigación que haces? Yo creo que funciona de manera diferente en todos los casos, ¿no? La investigación funciona diferente en todas las personas. En mí, por ejemplo, yo investigo mucho a partir de la lectura, de consumir otras manifestaciones artísticas y de la misma vida cotidiana, ¿no? De contacto con personas que me cuentan experiencias o, ¿sabes? Y a partir de ahí yo voy conformando mi propia investigación de si quiero hablar de un tema, voy a buscar todo lo que pueda de ese tema, pero no solo en libros, porque al final los libros relatan una parte de la historia, pero sabemos que la historia es de quien la cuenta. Entonces, en ese sentido, mi investigación va por muchos lugares, ¿no? Pero ya te digo, depende mucho de las personas. La investigación en el arte es una investigación, yo creo que es diferente a todas las demás investigaciones, ¿no? Claro. La mujer que está aquí, por ejemplo, ¿es una amiga tuya que tú...? Sí, por lo general son modelos que conozco y que he retratado. O sea, por eso retrato muchísimo las mismas modelos, porque son personas con las que exacto, que he creado una relación, aunque no sean amistades, simplemente pueden ser modelos que he conocido y que he dicho, debe ser precioso un cuadro de esta persona, y a partir de ahí, ¿no? Hablo con esa persona y si accede, pues tomamos fotos y hacemos las obras, ¿no? Pero siempre varía. También he utilizado fotografías de modelos profesionales y el proceso es diferente, ¿no? Porque ahí es más un poquito abstracto, más No, porque yo creo que o sea, la visión y a la hora de trabajar cambia, ¿no? No es tan personal. Sí. No sé. Como que no vas a retratar a la persona, vas a retratar a la pose de la persona. ¿A la qué? ¿A la pose? La pose, sí. La pose. Sí. Y quería ser más corto, pero que estoy con otras preguntas. Pero, y hablando de la mujer afro-cubana, ¿tienes tenido reacciones que el impacto de tu pintura, de tu trabajo? ¿Has tenido ya la respuesta de mujeres negras, afro-cubanas de tu trabajo? Totalmente, sí, he tenido respuestas muy positivas en el sentido de que, o sea, como yo con mi trabajo lo que busco es precisamente la representación y que, o sea, que las personas se sientan representadas es como lo máximo que puedo conseguir, ¿no? Y en ese sentido sí he tenido a muchísimas mujeres cubanas que me han dicho, es que esa soy yo, ¿sabes? Y es muy loco porque nunca me habían representado así, de esa forma. Y es una cosa preciosa, ¿no? En esta serie de retratos invisibles que puse hace 2 años, las reacciones fueron hermosas. Me decían, esa soy yo, esa es mi hija, es que así peino yo a mi hijo, así me peinaba a mí mi mamá, y son cosas muy bonitas, ¿no? Muy fuerte, sí. Sí. Entonces tú también estás haciendo una colaboración en la vida. Yo creo que, me gustaría pensar que sí. Ya te digo, el kit de mi obra es esa, ¿no? Es la representación y hacer que las personas se sientan vistas. O sea, que tú mires la obra, y yo creo que en ese sentido, en las artes
visuales es un poco más complicado que, por ejemplo, en la música o en el cine, porque es un medio más masivo. Las artes visuales es como más específico, a lo mejor no llega a tantas personas, pero que las personas vean eso y digan, esa podría ser yo, eso es a lo que aspiro, ¿no? Sí. Y en ese sentido, esta serie de obras de retratos invisibles ha sido maravilloso el resultado en ese sentido. ¿Y cómo crees que es el estatuto de la mujer en Cuba hoy? El estatuto El es... estatuto, ¿cuál es ¿El estatus? estatus? No sé, estatus es una cosa. No, la condición. Las mujeres son protegidas o las mujeres tienen sus derechos, las mujeres hay, Sí, por ejemplo, sí, si sí. hablamos de México, por ejemplo, en México hay muy femicidio, hay violencia. Yo creo que... ¿Cómo es la condición? Yo creo que hay de todo un poco. Por ejemplo, uno de los logros primeros de la Revolución Cubana en ese sentido fue lograr la protección de los derechos de las mujeres en cuanto a tener un salario igualitario o en cuanto al derecho a la aborción, por ejemplo, que son cosas que en muchos lugares del mundo todavía se está luchando para eso, ¿no? Sí. Y nosotros conseguimos hace muchos años. Entonces esas cosas hay que marcarlas, ¿no? En el sentido de celebrarlas. Y eso está establecido y nadie Sí, te lo sí, puede sí. negar, nadie te lo puede quitar. Y en ese sentido es muy positivo, ¿no? Ahora, mi país sigue siendo un país extremadamente machista, eso no se lo va a quitar nadie, pero yo creo que tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Y de dónde venimos como cubanos, ¿no? Y como todavía queda mucho por limpiar en ese sentido. Y aunque no se reporten tanta violencia doméstica, o sea, totalmente existe porque es así. Porque a lo mejor no se reporta o no se reporta como tal, pero de existir sigue existiendo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con ser un país muy machista. Sí, claro. Todavía tenemos mucho en lo que avanzar y hemos avanzado muchísimo, así que esperemos que sigamos avanzando en ese sentido. ¿Y tú como mujer blanca, Caucásica, sí, blanca, caucásica, también puede ser blanca. te pones en el lugar de privilegiada o te pones en el lugar... Es decir, ¿tienes esa conciencia siempre en tu trabajo que yo estoy representando, pero yo soy caucasia? ¿O en el proceso, cómo es tu relación con tu estatuto privilegiado? Porque nosotros somos privilegiadas. Sí, evidentemente. A ver, yo siempre trato de las representaciones que hago, hacerlas con el mayor tratamiento de respeto que puedo. Y siempre, por eso no me gusta hablar desde una posición de conocimiento Sí. máximo, ¿no? Porque realmente no es mi vida, no es la vida que estoy viviendo, ¿no? Solo puedo hablar desde lo que veo, desde las personas que conozco y resaltar esas cosas que considero cosas a las que admiro, ¿no? Pero siempre trato de tocar todos estos temas con el mayor respeto posible. Sí, claro. Sí. Ahora sí para terminar, pero a mí me interesa mucho la relación del cuerpo del artista en su trabajo. En el proceso creativo, ¿cómo crees que tu propio cuerpo, tu propia existencia, tu propio modo de existir en el mundo, pero también tu cuerpo físico se está relacionando con tu trabajo? Que ves transformaciones, que te sientas los afectos que pasan
hay procesos de transformación de la conciencia o que te quedas siempre muy racional o que entras en momentos un poco de ir, de venir, transformarte. ¿Cómo sientes ese proceso en tu propio cuerpo? Yo creo que depende de la energía del momento, ¿no? En el sentido de que hay momentos en los que uno es mucho más explosivo, mucho más... Y hay momentos en los que por el contrario uno es mucho más calmado, más pausado, más racional. Y a la hora de hacer las obras eso se nota muchísimo, ¿no? Yo por lo general soy una persona que es bastante racional y comedida a la hora, o sea, no, por ejemplo, no soy una persona que haga explosiones en el sentido de y romper el lienzo y tirar pintura, no es mi proceso, ¿no? Sí. En ese sentido soy un poco más racional con lo que hago. Siempre la experimentación incluso que llevo, ¿no? A la hora de... Porque tengo un amigo artista también que dice que todos los artistas en algún momento de su vida tienen que hacer dripping. ¿Tiene qué? Que hacer dripping, como Jackson Pollock. Pollock, sí. Pero claro, es verdad que como expresión artística, hacer dripping te da cierta movilidad del cuerpo y es algo que todo artista debe experimentar, pero a la vez no todo el mundo lo va a experimentar igual. Siempre va a haber uno que va a hacer el dripping aquí y otro que va a hacer ¿no? Y en ese sentido yo creo que yo soy más de las que se queda como... Sí. ¿Sabes? Sí, se puede ver aquí, que estás aquí en la residencia, estás muy... está todo impecable. Sí. Bueno, también te digo que son momentos, ¿no? Por los que uno pasa, no te vayas a pensar que todo el tiempo no mancho el piso y eso no, tampoco es así. Pero sí, en mi proceso de pintar sí soy un poco más, como más racional. Más racional y rigorosa, más... Exacto. Más, sí, control sobre... Exacto. También conozco a otras personas que van un poco más allá que yo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la personalidad de las personas. Sí. Entonces es una artista que pinta durante el día, que duerme por la noche, que es saludable, que tiene una vida regular. Que estoy brincando en ese sentido porque tenemos que ver a las artistas que tienen su... Pero no, yo es por posible ese... ser artista trabajando de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dormirse. Totalmente. Y no por nada, yo también pasé por la otra parte, ¿no? Porque uno siempre experimenta y sobre todo en mis años de la academia opté mucho por el trabajo nocturno porque era el tiempo que tenía para trabajar, ¿no? Sí. Pero no tenía vida, no dormía 3-4 horas y en ese momento tiene 17, 18 años y no pasa nada porque al otro día estás nuevo de paquete durmiendo 3 horas. Pero, y todavía soy joven, ¿no? Pero va pasando el tiempo y te lo vas sintiendo un poco más y definitivamente es malo para la salud. Para la salud. Es malo. Entonces, sí. Se trabaja por el día, por lo menos yo en mi forma de... Sí, claro. Es mi proceso, trabajo por el día, duermo por la noche y así. Es posible. Y fiestamos cuando hay que fiestar, pero mientras tanto así, muy cómodo. Artistas saludables, jóvenes, organizados. Totalmente. Luchemos por eso. ¿Haces sport también? ¿También te haces? Ahora un poco menos. Caminadas. Bueno, ahora muchísimo, porque acá en Portugal es lo más arriba, lo más abajo, lo más arriba, lo más abajo. Pero no, ahora un poco menos, porque también pasé como por un momento muy intenso de trabajo
Y yo creo que yo balanceo un poco lo de los ejercicios con mis momentos de... Porque tengo momentos en los que tengo un horario más normal de trabajo y tengo tiempo como para hacer ejercicio, salir a caminar, no sé qué, y llevar una alimentación lo más sana posible, y tengo otros momentos en los que Sí, claro, que no. no. Pero sí me gusta mucho hacer ejercicio y mantenerme bien Sí. y Saludable. saludable, sí. Pero también me gusta comer chocolate Sí, claro. y tomar vino. Sí, vino, sí, claro. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo se dice en portugués? Aproveita y disfruta. Aprovecha y disfruta. Disfruta de la oficina imposible, disfruta de Lisboa, de esta lua maravillosa. Que hoy no está lloviendo, por suerte. De todos los días que llevo aquí, yo creo que es el primer día que no ha llovido nada. Nada, sí. Y en junio, que. Acá estamos haciendo Acá la está. exhibición. Sí, pues no tenemos data precisa, pero en junio que estaremos acá con el trabajo. Muchísimas gracias a ti, Catarina, Sí. por invitarme, por dejarme trabajar acá en tu residencia. Y yo feliz, muy feliz de conocer a los artistas maravillosos que trabajan acá contigo. Sí. Estoy muy contenta. Qué